Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de este podcast UMELI, Familiares y Pacientes, organización encabezada por cuatro amigas, en donde cuidamos a los cuidadores y a las cuidadoras de algún paciente con algún trastorno psiquiátrico y neurológico. Mi nombre es Luisa Magdaleno, transmito desde la ciudad de Zapopan, Jalisco, y saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Ale Díaz desde Hermosillo, Sonora. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, María Luisa, y buenas tardes a nuestra invitada. La doctora Nayeli Amaya nos acompaña hoy y bueno, nos viene a platicar de un tema actual en todos sus tiempos, ¿no? Yo desde hace 25 años fue la primera vez que escuché la palabra anorexia, bulimia en mi clase de psicología en la prepa y ahora me doy cuenta que sigue estando eh, en actual en, lo que estamos viviendo, pero que ha cambiado tanto que ya no nada más hay dos o tres trastornos, hay muchísimos, han cambiado por las redes sociales, por, porque hasta está hasta cierto punto permitido en las familias ciertos cuerpos, ciertas costumbres, pero bueno, de eso nos va a platicar la doctora Nayeli, a quien saludo con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ayelia Hola. Maya, mucho gusto. Pues soy licenciada en nutrición y el día de hoy, pues en base a mi experiencia, vamos a hablar un poquito de lo que es los trastornos de la alimentación. Más o menos qué nos conlleva esto, qué es cada uno y algunas cuestiones de alimentación o suplementación que nos pueden ayudar inclusive a prevenir o cómo identificar inclusive estos trastornos, ¿no? Así es. Excelente. Pues sería muy bueno empezar con eso, como comentas, con los trastornos de la alimentación, conocer un poquito más de ellos. Ok, Bienvenida, Nayeli. muchísimas gracias. Bien, bueno, los trastornos de la alimentación, pues los trastornos como tal, pues engloban varios trastornos, ¿no? No solamente identifican a uno como tal, que sí hay diferentes, ¿no? En este caso, como dicen, anteriormente solamente conocíamos lo que era la anorexia y la bulimia, ahora también pues se suman a estos quizás es el trastorno de atracón, inclusive hay otro que se le llama lo que es trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos. ¿Qué nos referimos con esto? En la mayoría de los casos de estos trastornos, pues es el miedo al incremento del peso, más que nada, en la cual pues a lo mejor estos pacientes empiezan a hacer diferentes restricciones, ¿no? Como tal se identifican de diferentes formas porque cada uno tiene algo característico, ¿no? Aunque todo sea quizás ese miedo, pero se identifican de formas diferentes. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, por lo regular, los pacientes hacen restricciones en las cuales inclusive a veces llegamos a ingerir prácticamente nada al día, ¿no? A diferencia de una bulimia, de forma simple, por identificarlo de esa forma, también esos pacientes por lo regular tratan de tener, se provocan el vómito a sí mismo. ¿Por qué? Porque ese miedo al consumo de ciertos alimentos. Y el trastorno de atracón, pues tendemos a sufrir atracones, es en el hecho que empiezan a comer en mayores cantidades, a diferencia de la restricción, que ellos empiezan a reducir sus cantidades de alimento de forma paulatina y así lo van haciendo de forma sucesiva hasta llegar a restricciones muy grandes, que esto nos puede generar ciertas complicaciones. Entonces, eso sería de forma simple para poder identificarlos. Lógicamente, pues no nos vamos a ir tan detallado en cada uno, pero ¿qué es lo que engloba estos trastornos? Inclusive la mortalidad de estas patologías ya han incrementado casi hasta el 20-25%, o sea, derivado de estos trastornos. Entonces, ese incremento es ya bastante. Y esto puede marcar varias enfermedades crónico-degenerativas, algunas progresivas, inclusive, pues más que nada, estas son de carácter psicoemocional, ¿no? En el cual pues se van a manifestar de diferentes formas, como se les comenté, y pues esto pueden hacer varias sintomatologías en las cuales pueden, más que nada, causadas, ¿por qué? Porque yo tengo un miedo o una alteración de mi imagen corporal, inclusive también un rechazo de la gente o inclusive más que nada es por el miedo a la aceptación de los demás. A lo mejor que decir, si no me veo delgada no me van a aceptar, me van a rechazar y es ese temor constante al subir de peso. Por eso es Claro. que estas se engloban como trastornos alimentarios, porque todo es el miedo a consumir alimentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el tema de que esto nos va a ayudar a un incremento, cuando realmente si tenemos la información correcta podemos prevenirlo, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, realmente es algo que vemos muy constante. Tristemente, en la actualidad hemos visto
que ahora la mujer ideal es una mujer delgada nada más. A lo mejor, entonces eso ha creado mucho conflicto en la actualidad, sobre todo en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque todas se quieren ver como la mujer de la revista, como la mujer que sale en televisión, como la actriz, la cantante. Entonces, tristemente eso crea que esa es la imagen correcta, mas sin embargo no significa que realmente así lo sea. Obviamente el tener un sobrepeso o una obesidad pues no es lo correcto, ¿no? Pero hay maneras de tratarlo y a lo mejor yo no culpabilizarme porque tengo un exceso de peso y no empezar a tomar tanto dietas milagros o dietas restrictivas para lograr llegar a esa imagen. Podemos hacerlo de una forma óptima sin necesidad de causarnos tanto desgaste, tanto físico como emocional. Aparte, en la actualidad, los niveles de estrés y ansiedad ha sido un factor detonante muy grande, inclusive para estos trastornos. ¿Por qué? Porque si yo estoy a lo mejor en un estrés constante, ¿qué pasa? O como más o como menos. Es como la imagen que hemos visto en múltiples películas que pasa que si alguna persona, en este caso alguna mujer, tiene una ruptura amorosa, ¿qué sucede? Come nieve, porque Sí. eso a lo mejor, ajá, se come un litro de nieve, El por lo regular, dulce, así es, hasta de chocolate, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Eso le causa una satisfacción. Le causa una insatisfacción en la cual ella, ¿qué hace? Su emoción la relaciona con su alimentación. Entonces es algo que nos pasa muy constantemente. ¿Qué pasa? A lo mejor yo tuve un día de estrés constante en mi trabajo, llega al finalizar mi día y ¿qué decimos? Me voy a Me comer algo que me gusta. me Ajá, merezco me este lo pastel, merezco. me merezco esta bebida alcohólica, me merezco estos Así es, churritos, ¿no? así Y, es porque y, y hasta en la vida diaria, ¿no, Nayeli? O sea, quieres agradarle a algo, la comida. Es el cumpleaños de mi esposo, le llego por la comida. O sea, tiene una relación muy muy fuerte importante, a sí. la comida en nuestra vida. Ujú. así es, exactamente. O sea, es de nuestra vida diaria. Prácticamente la alimentación, pues lo es todo, ¿no? Entonces, como lo hemos visto en múltiples ocasiones, incluso el hecho de hablar de nutrición, pues la nutrición, pues prácticamente, pues es lo que nos da las energía diaria para poder nosotros avanzar. O sea, que hay diferentes conceptos de alimentación, dieta y nutrición como tal, ¿no? Pero al final del día, ¿qué es? Que estos nos provean la energía, incluso las funciones vitales para nosotros poder desarrollarnos constante. Entonces, como les digo, pero aún carecemos de información, a pesar de que en la actualidad ya tengamos mucha tecnología, hayan múltiples páginas o múltiples formas de nosotros informarnos, de todas formas sigue siendo, incluso a veces puede ser como un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque ahora yo conozco constantemente las kilocalorías de los alimentos, conozco constantemente aplicaciones que puedo utilizar, pero en estos pacientes por lo regular, pues no es algo bueno para ellos, porque al contrario, están viendo cada minuto qué es lo que comen, ni siquiera disfrutan lo que comen. O sea, incluso hace poco tenía una paciente la cual tiene un trastorno de la alimentación. Ella sufre del trastorno de atracón, pero ella va relacionado a un problema emocional que tuvo de niña. Entonces, ella come esos atracones. ¿Por qué? Porque ella lo relaciona con el problema que tuvo anteriormente. Entonces, para ella, ya ni siquiera le causa no satisfacción comer. Ya lo hace por ese problema emocional que le generó tanto daño en su infancia. El Entonces, yo pensamiento negativo, perdón. así es, exactamente. Entonces, incluso ella lo hacía como para decir, sí puedo comer, ahora tengo la forma de hacerlo y lo voy a hacer porque yo no sé si pueda volver a comer. Ujú. Entonces, a veces, por ejemplo, llegan pacientes muchas veces a consulta y te dicen, quiero bajar de peso. Pero ojo, a veces el paciente no viene incluso por un problema solo nutricio. Su problema principal es la emoción. Entonces yo muchas veces les digo, yo no puedo tratar el problema nutricional si no tratamos tus emociones. Porque ¿qué va a pasar? Así yo le dé el plan de alimentación más maravilloso, si su emoción no está y su salud mental no está bien, no vamos a poder lograrlo. ¿Y Entonces qué la haces en emoción, estos casos, Nayeli? Perdón. por ejemplo, en estos casos es muy importante identificar cómo vamos a trabajar. Si yo ya identifiqué ciertos factores que puedan tener riesgo de, ¿qué hago? Yo tengo que cambiar mi cuestionamiento. Por ejemplo, le vamos a preguntar, ¿cómo son tus hábitos alimenticios? Háblame de ellos. Y luego, ¿tú te preocupas por tu peso? Esa es otra pregunta muy importante. ¿Haz ejercicio? ¿En qué cantidad y qué frecuencia? Muchas veces, por ejemplo, los pacientes que tienen anorexia tienden a hacer cantidades excesivas de ejercicio. ¿Por qué? Porque piensan que eso es lo que más los va a ayudar a perder peso. Aparte de que comemos en mínimas cantidades, también
la actividad física en exceso es otro signo característico de ellos. Por ejemplo, también, ¿has encontrado algunas otras maneras de bajar de peso? Porque, ¿qué sucede? Muchas veces dicen, es que ya hice el ayuno intermitente, o hice la dieta de la manzana, o hice dietas de este tipo. ¿Por qué? Porque son las famosas dietas milagro que le llaman, que son dietas muy restrictivas. Luego también, ¿tienes algún síntoma físico? Porque recordemos que también cuando yo empiezo a tener problemas de deficiencias derivados de este disminución en la ingesta de alimentos o inclusive si empezamos a tener vómitos derivados de una bulimia, ¿qué pasa? Pues hay diferentes déficits. Por ejemplo, pueden haber algunas deficiencias de algunas vitaminas como las hidrosolubles, las vitaminas A, D, la vitaminas, los electrolitos también. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Pues derivado de esos vómitos, pues hay una deshidratación subsecuente de lo mismo. Entonces, también empezamos a tener algunas deficiencias de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque empezamos a comer en mínima cantidad de alimentos y empieza a haber una depresión muscular muy marcada, incluso característica de lo mismo. Entonces, son signos que incluso nosotros podemos apreciar. Incluso también, si hay algunas deficiencias, por ejemplo, de folatos que se le llaman, empiezan a tener estos pacientes uñas más delgadas, uñas quebradizas, algunos síntomas incluso. Hay algo que se le llama manchas de Bitot, que estos más que nada en los ojos empiezan a ser como unas, alrededor de la córnea, como unas manchas grisáceas, por ejemplo. Y estos son deficiencias de vitamina A, pero es por el déficit de consumo de alimentos. Entonces, algunos podemos identificarlos que pues son muy característicos, pero que se pueden identificar a simple vista también derivado de eso mismo, que lo podemos evaluar al momento de hacer el cuestionamiento, incluso la exploración física, ¿no? Ok. También si alguna vez han vomitado, si se sienten llenos, si tienen preocupaciones por su peso. Si tú ya identificaste que tu paciente está preocupado por perder peso y ves algunos signos característicos de estos que les mencioné, es importante hacer todo este cuestionamiento, porque aquí yo ya puedo identificar si realmente hay un trastorno o no. También es muy importante ver con qué frecuencia consume alimentos, incluso hacerle su frecuencia de alimentos y su recordatorio de 24 horas, porque ya sí puedo calcular más o menos cuántas kilocalorías come al día, y ahí vemos el déficit que él está teniendo inclusive. Y si inclusive él tiene miedo a comer o llega a comer a escondidas, ¿no? Ok. Nayeli, normalmente ¿a qué edad es cuando, bueno, que se incrementan más estos trastornos? Por lo regular es en la etapa de la adolescencia. Regularmente puede ser a partir de cuando ya empezamos, a partir de los 12 años, que es lo que prácticamente más me ha tocado, incluso donde más se ha visto este incremento. ¿Por qué? Porque es cuando ya se empiezan a preocupar por su apariencia física. Cuando ya empezamos a ver, a lo mejor en la etapa de la niñez, aún no es tan constante, pero tristemente ya hay casos también. ¿Por qué? Porque ahora tristemente el bullying es algo muy constante. Sí. Si alguien tiene un sobrepeso, una obesidad, pues empiezan a tener problemas con el bullying, no le empiezan a hacer carrilla. Entonces, ellos mismos a lo mejor no conocen de kilocalorías o más información, simplemente empiezan a restringir cierto consumo de alimentos. Claro. Nada, así es. Y como papá, por ejemplo, cómo pueden reconocer cómo yo puedo reconocer que mi hijo o un familiar está pasando o ya no está bien? O sea, digo yo, ya no está comiendo bien, puede que tenga un trastorno. ¿Cuáles son esos signos que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, es muy importante evaluar siempre cuántas veces consumen al día. O sea, cuántas comidas realizan al día. Ahí es algo muy importante que podemos identificar. A lo mejor mi hijo regularmente come 3 veces, que son los tiempos regulares que comemos, que obviamente cuando nos sometemos a un cambio de alimentación, por lo regular son 5 tiempos: desayuno, comida y cena, y las famosas colaciones o meriendas, ¿no? Que es media mañana, media tarde. Pero regularmente una persona habitual hace 3 tiempos. A lo mejor si yo empiezo a ver que esos tiempos de comida se disminuyen a menos 4 tiempos, pues ya es un factor no quizás tan alarmante, pero pues ya es algo que puedo empezar a valorar. También, ¿qué tanto tiempo dedicamos a comer? O sea, si a lo mejor dura mucho tiempo en la mesa para comer, si acompaña sus alimentos de gran cantidad de líquido y prefiere disminuir el consumo de alimento como tal, si corta sus alimentos muy pequeños, también si mastica o no saborea esos mismos alimentos, el número de platos que haga, por ejemplo, si es solamente un plato, si repite la comida, si come o no con pan, si come solamente con tenedor, toda esa parte, los alimentos que consume, eso también es importante. ¿Y qué tipos de alimento consume? A lo mejor anteriormente se le daban alimentos de forma generalizada, a lo mejor también inclusive fritos o empanizados, y él ya prefiere solo alimentos solamente hervidos, a la plancha o de ciertas características así. ¿Dónde y con quién come? Si come solo o en familia. Eso también es muy importante valorarlo.
Y algunas conductas anormales, pues es que a lo mejor él empieza a consumirlos y a su vez los escupa y no los termine de consumir, o que diga que a lo mejor le causan náuseas o algún malestar. Si también se está quejando constantemente de molestias, también es importante valorarlo, que esconda alimentos o inclusive comer algunos alimentos congelados y de esta parte, ¿no? Entonces, esas podrían ser algunas características que nosotros podríamos valorar en los alimentos, en nuestros hijos, inclusive para ver si realmente empieza a haber si hay también las pérdidas de peso, si empiezan a haber pérdidas de pesos excesivas, y también si a lo mejor él hacía ejercicio y ahora él no hacía ejercicio y ahora empezamos a hacerlo, inclusive de forma constante. Muchos incluso se esconden a hacer ejercicio. Incluso he tenido pacientes que en las noches ya acostados se ponían a hacer abdominales. Ok. Y Nayeli, los trastornos ya cuando son muy avanzados, porque me imagino que es como una bola de nieve que va creciendo y va Así aumentando, es. ¿tienen cura definitiva? Sí, claro que lo puede haber. Si nosotros empezamos a hacer pues empezamos a intervenirlos, a lo mejor ya no en una etapa temprana, porque pues quizás si ya está avanzado es porque esto pues no se identificó de forma temprana, sí se puede hacer. Obviamente también si el estado nutricio cae a una gravedad excesiva, ahí pues ya tristemente a veces se requiere la hospitalización. Inclusive es como les dije, hasta hay casos de mortalidad que han sido los cuales ya no se han podido salvar, pero claro que se puede, podemos trabajarlo sin ningún problema. Obviamente hay que poder identificar porque hay diferentes patrones, ¿no? En el cual pues ya hay un caos alimentario y hay otro en el cual pues ya hay una restricción mayor, pero que incluso el paciente está motivado a hacer un cambio o que ya hay un pánico con los alimentos. Entonces, cuando hay un caos alimentario, pues ya empieza por no respetar horarios, excluye comidas, pasa de comer quizás mucho a no comer nada. Por ejemplo, empieza a tener problemas como vómitos, uso de laxantes, pero si este paciente está motivado al cambio en el hecho que dice, bueno, a lo mejor mi imagen no me gusta del todo, pero quiero hacer un cambio. ¿Qué pasa? Empieza a basar su alimentación en verduras, frutas, a lo mejor reducimos ciertos alimentos, pero no en cantidades excesivas, y pues empezamos a tratar de hacer una alimentación un poco más variada y estructurada. Pero si ya hay un pánico de los alimentos, pues ¿qué pasa? Empezamos a hacer mayor restricción, en la cual incluso los alimentos se vuelven de un tiempo de comida, incluso ninguno, y consume cantidades mínimas, ¿no? Wow. Entonces entonces ya identificando este patrón, nosotros podemos ver de dónde vamos a partir y cómo es que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque como le digo, por ejemplo, los pacientes con anorexia, la mayoría de ellos conocen de las kilocalorías de los alimentos, mas sin embargo no saben cómo estructurar esas kilocalorías. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, cuando viene un paciente aquí simplemente a consulta que te dice, ¿sabes qué? Quiero perder peso. Al momento de su valoración nos damos cuenta que quizás tiene una obesidad. ¿Qué hacemos? Nosotros mismos hacemos una restricción calórica para que haya una pérdida de peso. Obviamente, contemplando que se adecue al paciente y que esta restricción sea paulatina. A lo mejor no se empieza no se hace un 50%, se empieza con un 80, un 70 y así de forma paulatina en base a cada caso, pero no restricciones mayores que puedan llevarnos quizás a una desnutrición severa, ¿no? O o alguna descompensación como tal del paciente, como lo pasa también a veces con los suplementos para pérdidas de peso. ¿Qué pasa aquí? A veces decimos, oye, hasta el paciente se ve enfermo, pero ¿qué pasa? Pierden grasa, agua y músculo, todo de forma generalizada. Inclusive muchas veces vienen efectos adversos como lo famoso rebote que se le llama, pero es precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos basados en objetivos nutricionales, ¿qué pasa aquí? Pues la idea es perder esa masa grasa y aumentar masa muscular como tal. Entonces, cuando nosotros hacemos cambios en estos pacientes, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya estamos haciendo un patrón alimentario para hacer un cambio, una motivación en el paciente para que realmente haya un cambio, ¿qué hace? Se evalúa su metabolismo, se hace una composición corporal, viendo cómo son sus porcentajes de masa grasa, masa muscular, índices de masa corporal, qué nutrientes él necesita. Se le explica también a lo mejor el plato del buen comer en este caso, cómo es su uso, cómo es la distribución de alimentos, los grupos de alimentos en sí, y así nosotros empezamos a cambiar esto, ¿no? A diferencia de cuando hay un caos alimentario como tal, ¿qué pasa? Pues el paciente empieza solamente a preguntar por dietas milagro, algunas conductas compensatorias como las que les mencioné anteriormente, algunas dietas para el adelgazamiento, incluso rutinas de ejercicio que son excesivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Obviamente algunas
cuestiones didácticas que podemos trabajar con ellos. Son fuentes de información de nutrición, empezar a enviarle eso para que él se empiece a informar un poquito más, formas de preparar sus alimentos, cómo organizar su súper o incluso lo que tienen en casa, pero aquí es muy importante también involucrar a la familia, Ujú. porque a veces de qué sirve platicar con el paciente si la familia sigue haciendo ciertos hábitos que no benefician al paciente. La idea es que Claro. todos en casa traten de ponerse en la misma sintonía del paciente, ¿no? Es importante identificar todo esto. Así es. Hablando de eso de familia, ¿cómo sería lo conveniente para que una familia, por ejemplo, aborde a su hijo sin lastimarlo, sin enjuiciarlo? Porque normalmente, o sea, a veces tienden a decir, oye, estás muy flaco ya, o sea, o estás muy gordo que ya párale de comer. O sea, ¿cuáles son las palabras para abordarlo y pues que haga caso o que reciba la ayuda adecuada? Pues la idea es como les comentaba, a lo mejor no abordar al paciente de decirle, pues tienes un problema con tu peso o como Claro. dices, o sea, te ves, tienes obesidad, no te ves bien, Ujú. te veías mejor antes. No, sino solo abordarlo con el hecho de hacerle preguntas simples de que te sientes bien con tu peso, cómo te has sentido últimamente, has tenido alguna molestia o alguien te ha hecho algún comentario, sentir mal respecto a esto. O sea, darle la confianza de que le vas a brindar un apoyo, no que lo vas a juzgar o Exacto. más bien obligar a hacer algo, sino mostrarle siempre como una empatía, ¿no? En el hecho de hacerle preguntas, como les digo, de que en qué te puedo ayudar o sientes algún problema o alguien te está molestando de alguna forma, que eso a ti te está cuestionando que comas menos o decirle, oye, ¿sabes qué? He visto que estas semanas has comido menos de lo que comías habitualmente. ¿Qué sucede? ¿Te sientes mal? ¿Has tenido alguna molestia? Esas cuestiones pueden ser algunas formas de abordar al paciente. Muy bien. Y hablando un poquito de la ansiedad, que a todos, pues todos hemos comido, creo yo, por ansiedad, y después sentimos la famosa culpa, ¿no? Así ¿Qué es. nos puedes decir de esto? O sea, ¿cómo está esto de la ansiedad? O sea, ¿cómo yo voy a saber que estoy comiendo por ansiedad? ¿Cómo lo voy a reconocer? Es que el detalle aquí de comer por ansiedad, como les digo, va respecto a la emoción. Entonces, si yo tengo estrés, ¿qué pasa? ¿Como más o como menos? Si yo tengo algún problema emocional de alguna ruptura amorosa de la cual me dio tristeza, pues tiendo a comer menos o tiendo a comer más. Entonces, yo puedo identificar mi ansiedad por emoción derivado a cómo esté mi situación personal. A lo mejor eso no es tan difícil de identificar. El detalle aquí es identificar qué es la ansiedad. Porque hay muchas personas que sufren de ansiedad y ni siquiera saben que tienen ansiedad. No sé si lo han escuchado esa parte. Mucha Sí. gente tiene ansiedad y ni siquiera saben que tienen Viven ansiedad. ansiosos, o sea, y Así es, y ellos lo identifican como que es que siempre estoy estresado y es que en mi trabajo pasa esto y empiezan a tener signos y síntomas. Hay mucha gente que dice, hay días en los cuales me empieza a dar taquicardias o que siento esto o que me voy a valorar porque a lo mejor tengo diabetes o a lo mejor tengo esto, pero no es que tengan un problema como tal físico, sino va relacionado a su problema de ansiedad. Incluso hay algunos suplementos que nos pueden ayudar a regularizar esa ansiedad. Algunos de ellos, por ejemplo, en el caso del omega 3 ayuda a regular todo lo que es cognitivo. Entonces, el omega 3 es buenísimo para toda esa parte, como una prevención como suave. tal. ¿Y el La omega 3 vitamina, se toma en dígame, ciertos periodos o lo puedes dejar de por vida? el omega 3 hay algunos suplementos en la actualidad que les llaman seguritos de vida o seguritos cardiovasculares. En el caso del omega 3 podría ser algo que estuviéramos tomando constante. A lo mejor podemos descansar en ciertos periodos, pero realmente no es necesario que siempre se haga. ¿Por qué? Porque el omega 3 viene derivado, por ejemplo, de los aceites de pescado en este caso. A lo mejor para yo tener el requerimiento diario tendría que comer cantidades industriales de pescados azules de Noruega, cuando realmente no lo vamos a hacer, o de salmón. Entonces, ese sí lo podemos tomar constantemente sin ningún problema. Incluso es por antes, no sé si se acuerdan de la emulsión de Scott que se les daba a los niños. Es, Completamente. es algunas que el sabor pues no era nada agradable, pero es buenísimo para la salud cognitiva de los niños. Entonces, tiene sus buenas funcionalidades. Por eso es que el omega 3 yo la verdad lo recomiendo ampliamente. Inclusive la vitamina D también es buenísima para lo que es el aspecto cognitivo, porque también se dice que si nosotros tenemos deficiencias de lo que es la vitamina D, tenemos mayor riesgo a padecer depresión inclusive.
¿Por qué? Porque como este nos ayuda, tiene un efecto neuroprotector y toda esa parte, la deficiencia de vitamina D, aparte que va relacionado también al aunado al calcio y a otras cosas, al músculo, etcétera, también tiene mucha relación en cuanto al estado emocional. Entonces, si yo a veces tengo deficiencia de vitamina D, pues también tengo mayor predisposición a depresión y ansiedad. Algunas cosas, actualmente no sé si han escuchado de la famosa achaguanda que le llaman ahora, no sé si lo han escuchado ustedes No, actualmente. No, yo La, tampoco. la achaguanda es una planta de medicina tradicional que se utiliza, pero esta es buenísima porque ayuda mucho a mejorar los trastornos del sueño, del estrés, la ansiedad y la función cognitiva. Es algo prácticamente nuevo, pero también ayuda mucho como un relajante. Entonces, muchas personas que sufren ansiedad, empezar a tomarlo les puede ayudar. Como les digo, porque esa ansiedad, a lo mejor como tal, no tenemos un trastorno de la alimentación, pero tenemos ansiedad, la cual nos ocasiona tener alguna alteración en nuestra alimentación. Es muy importante también identificar eso. No quiere decir que el hecho de comer de más ya significa trastorno de la alimentación. No. ¿Por qué? Porque, como les decía, puede estar relacionado o a estrés o a ansiedad. Y la ansiedad se puede derivar por múltiples factores. Hay diferentes tipos de ansiedad inclusive, pero todo se deriva de diferentes formas, ¿no? O sea, como les digo, puede ser derivada de situaciones en que nosotros vivimos, a lo mejor de estrés laboral, etcétera. Y hay diferentes sintomatología, ¿no? Que estaría padre también hablar de ese tema claro. para poder profundizar un poquito más, ¿no? Nayeli, Eh, ¿Mande? perdón, me imagino que muchas de las personas con un trastorno alimenticio comparten muchísimas similitudes, ¿verdad? Así es, por eso Pues, les decía, dime. me imagino cuáles serían una de estas. Pues más que nada la similitud mayor para esto, como les decía, es el hecho del miedo a subir de peso. Yo creo que en todas la característica más importante en ellas o lo que el mayor miedo en estos pacientes, en todos, es el miedo a subir de peso. Prácticamente yo creo que eso es lo que engloba o relaciona a todas ellas. Y por ejemplo, Nayeli, a mí me gustaría que tocaras el tema de un trastorno que creo yo que está muy actual, es el ortorexia, que creo yo que muchos de los que nos están escuchando se van a identificar en algún punto con ese trastorno. Así es, y prácticamente también es algo novedoso, ¿no? ¿Por Ajá, qué? Porque aquí más que nada, pues pues como lo dicen, es que es como una obesidad patológica, ¿no? Y obviamente aquí lo que buscan ellos es la forma de querer comer sano y por la calidad de los alimentos. O sea, llega una frustración tan constante sí. por qué alimento nos pueda incrementar de peso o qué nos pueda dañar, que inclusive muchos dejan de comer ciertos alimentos como muchos pacientes ahora también que se quieren hacer inclusive veganos, que ya no quieren comer alimentos de origen animal, pero es por esa misma ortorexia, que empiezan a ver tantas cosas en internet, tantos artículos, tantas cosas, que incluso dice que la calidad de esos alimentos no es bueno, cuando realmente tiene bastantes beneficios. Entonces, aquí más que nada, pues es la preocupación. ¿Por qué? Porque aquí su objetivo principal es su salud y piensan que si la calidad del alimento no es buena, Mejor inclusive no si lo no es como. sano, mejor no lo como. Así es. Entonces, aquí más que nada, muchos de los pacientes suelen decir una frase que dice, tiene un menú en lugar de una vida. Entonces, prácticamente, en lugar de vivir, me preocupo solamente por qué es lo que voy a comer, qué voy a encontrar en cada alimento. Entonces, ya ni siquiera tengo una vida por preocuparme solamente por lo que estoy comiendo. O sea, ya ni disfruto mi alimentación. Me Entonces, es algo imagino, también. wow, el nivel de Sí, ansiedad que deben de manejar. así es. Entonces, como les digo, aquí ya hay un trastorno de alimentación aunado a una ansiedad. Entonces, aquí estamos englobando dos problemas emocionales en los cuales dices, pues, ¿cómo los voy a tratar? Entonces, pero aquí es importante identificar qué es lo que me está ocasionando esto, ¿no? Para yo poder derivar cómo voy a partir con mi paciente, ¿no? Entonces, son múltiples trastornos de la alimentación que la verdad, tristemente siento que es algo que aún carece de mucha información o que incluso de mucho abordaje, Sí. porque sí hay mucha información, pero todavía cada vez siento que es mayor el indicio de estos casos, o sea, los ves tan constantes, pero como les digo, también fomentan mucho la actualidad, los casos de bullying, la imagen que nos están fomentando. La imagen perfecta es una persona solamente delgada. Cuando les digo, no es propiciar al sobrepeso o la obesidad, simplemente mostrar que a lo mejor podemos combatirlo, pero no en base a restricciones mayores, ¿no? Muy bien. Wow, qué tema tan amplio.
Sí, 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 y podríamos hablar más, o sea, pero como les digo, en grandes aspectos, pues más que nada sería eso, cómo poder yo identificarlo, cómo a lo mejor mis familiares pueden evaluar esto, como les digo, a veces con el simplemente de hecho de ver de que mi hijo come menos veces al día, inclusive que a lo mejor él ya ni siquiera quiere comer en familia, prefiere comer solo, pero ¿por qué? Porque a lo mejor él dice, se van a dar cuenta de que estoy comiendo en menor cantidad y prefiere hacerlo y así evita comer en las raciones correctas, ¿no? Entonces, con esas simples cosas nosotros podemos ir identificando si hay algo. También, como les dije, es muy importante ser empáticos con ellos y ver cómo abordar el tema. Quizás decir, te sientes mal, qué problema hay por el cual he visto que estás comiendo menos, te han hecho algún comentario al respecto, ciertas cuestiones así, que no sea pues como se dice, juzgarlo como tal, sino ponernos un poquito empáticos con ellos y ver cómo abordarlos para que él siente ese apoyo, incluso esa confianza para podernoslo hacer saber, ¿no? Sí, claro. Y me imagino que, como dices tú, derivado a sus emociones, ¿no? Me imagino que hay muchísima gente que tiene ya un trastorno alimenticio y no se da cuenta o no lo sabe, porque vivimos con una ansiedad todos, o sea, todos vivimos con estrés, o sea, con el tiempo medido, y Así pues es. así estamos, la mayoría de los mexicanos. Exactamente. Exactamente. Entonces, creo que le hemos dado mucha prioridad quizás a veces al hecho, o como hay muchos pacientes que dicen, es que como mal porque no tengo tiempo de llegar a mi casa a comer, o a veces mis tiempos no me dan, no me puedo organizar. Realmente si nosotros buscamos la forma, podemos organizarlo, o que muchas veces dejamos de cuidarnos nosotros por decir, pues mi prioridad es mi trabajo, pero al final del día, si yo no estoy bien ni emocionalmente ni en salud, pues ¿cómo voy a trabajar de forma correcta, ¿no? Entonces sí es importante darnos esa prioridad, darnos esa importancia y todo parte de mi salud emocional, mental y física, ¿no? Entonces sí es bien importante identificar esto y darnos ese tiempo para comer tranquilos y en paz y pues que no sea sino a la vez es como, ¿cómo se dice? Que sea una satisfacción comer, pero de forma correcta, ¿no? Sí, y Claro. porque llegas cansado a tu casa, o sea, después de trabajar o después de hacer mil cosas. Y lo último que quieres es, ay, una lechuga o con pollo, no, quiero algo dulce, quiero Lo una primero, dona. con hambre, agarras el refrigerador y Así te es. comes lo primero que encuentres Ajá, para saciar por qué esa... rápidamente queremos comer algo dulce? Esa es una pregunta que, ¿por qué? Lo que pasa que también tiene mucho que ver cómo hayamos hecho nuestros tiempos de comida en el transcurso del día. Si yo, por ejemplo, a lo mejor te dice que en el desayuno lo importante siempre es comer principalmente proteína, porque si yo incluso de primera mano, en mi primer tiempo de comida, alimentos dulces, ¿qué va a pedir mi cuerpo? Prácticamente todo el día eso. Si yo predomino en mis tiempos de comida alimentos ricos en proteína, pues lógicamente eso va a hacer que mi saciedad sea mayor, inclusive que mi cuerpo no pida tanta cantidad de azúcar. También inclusive el dormir bien es algo importante que nos ayuda a nosotros poder disminuir esos antojos de igual manera, que es algo que muchos ni siquiera hacemos, que no dormimos bien. Entonces, ¿qué buscamos? Algo que sea, que nos ayude a mantenernos despiertos o activos. ¿Y qué pasa? Siempre relacionamos con el hecho del azúcar nada más. Entonces, es Ujú. algo también característico. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente señales de que yo empiezo a comer poco también es ¿por qué? Porque obviamente empiezo a disminuir tiempos de comida, me siento cansado o irritable, empiezo a tener dolores de cabeza y toda esa parte, pero ¿por qué? Porque empiezo a comer poco o empiezo a comer inclusive más derivado de ese mismo aspecto, ¿no? Cuando ya Pues empezamos a tener un trastorno de forma inicial. es un tema muy serio, porque ya estamos hablando de una realidad que no existe. A lo mejor ahorita estamos hablando nosotros de los tiempos de laborales, pero ya cuando estamos hablando de un trastorno en donde tu mirada, tu espejo, tu mente te está diciendo, esa persona que está ahí, le hace falta esto, le sobra esto, ya una realidad que no es, ya estamos hablando de otra cosa. Comentas hasta de un protocolo, a lo mejor con un apoyo o psicológico, ¿no? Así es. Sí, la idea es, obviamente, de la mano va el psicólogo con el nutriólogo, como les digo. Por Ok. ejemplo, es un trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, yo como les digo, cuando tengo un paciente en el cual yo me doy cuenta que su problema no es la nutrición, sino su problema emocional de forma inicial, pues mi principal intervención es eh, ¿cómo se dice? Recomendarle el acudir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a trabajar su emoción para también trabajar su aspecto nutricional, porque yo no puedo trabajar lo nutricional, su emoción no está bien, ¿no? Entonces, identificar qué patrones le están ocasionando quizás
ese trastorno de la alimentación o ese desequilibrio alimenticio y de ahí partir y ver cómo lo vamos a identificar. Incluso con ellos tomamos ciertos cambios o características al momento de la consulta, porque, por ejemplo, cuando yo empiezo a identificar, primeramente lo que hago no es mencionarle cuánto peso. Porque si yo Ok, le menciono cuánto peso, ¿qué va a hacer mi paciente? Se va a pesar cada que pueda o va a buscar la forma de tener una báscula para claro. estarse pesando constantemente. Entonces Ujú. aquí no es decirle, ¿sabes qué? Tienes que bajar tanto de peso o tienes este peso o tu porcentaje de masa corporal es tal. O sea, su composición corporal es importante, pero en ese caso a él decírselo no va a ser lo más recomendable porque eso le va a causar más miedo, más pánico, inclusive que él tenga mayor restricción de la que ya tiene. Entonces simplemente es explicarle cómo yo puedo mejorar esa composición corporal sin que él ya se empiece a crear, a juzgarse constantemente por haber llegado ahí, ¿no? Claro. Muy bien. Ay, Nayeli, pues muchas gracias, Ale. No sé si quieras cerrar con alguna pregunta, unos 2, 3 minutitos más. O tú, Nayeli, algo que A ver, sí, quisieras, Nayeli. Ujú. Agregar por último. ajá, Ok, pues bueno, como recomendación, pues más que nada, como les digo yo, hay factores que pueden ser preventivos o que nos pueden ayudar un poquito a tener una mejor salud emocional. Como les digo, hay algunas suplementaciones las cuales nos pueden ayudar. Si yo quizás identifico a la mejor, no tanto ya como tal, a la mejor ya un trastorno, pero empiezo a tener desequilibrio sobre mi alimentación, pues lo principal pues es mejor acudir con un nutriólogo o con un especialista de la salud que realmente me pueda identificar qué factores son de composición corporal, cómo yo puedo empezar a mejorar hábitos, qué alimentos incluir, cómo deben de ser mis frecuencias de alimento. Como yo les digo, aquí lo importante es la cantidad y la frecuencia de los alimentos. Ningún alimento es malo, simplemente la cantidad y la frecuencia que yo lo consumo. Esa es la clave principal. Inclusive, no sé si han visto ahora que están pasando lo del pan 00, que dicen, no, todos los Sí. nutriólogos van a tener miedo al pan 00 porque tiene bastante cantidad de azúcar a la que decía anteriormente en su etiquetado nutricional. Me dicen, ¿realmente es bueno o no? No quiere decir que sea malo realmente, sino en la cantidad y en la frecuencia que lo consumo. Si lo agrego en cantidades y frecuencias realmente adecuadas para mí y en base a lo que yo quiero trabajar, no hay ningún problema. Entonces, eso es importante, aprender a saber que ningún alimento realmente es malo, sino a la mejor en la cantidad, en la frecuencia y de la forma que lo consumo, incluso como lo preparo, como yo voy a poder aprender a realmente llevar una alimentación más saludable, incluso a tener mejor calidad de mis alimentos, sin inclusive llegar a una ortorexia también, ¿no? Y que pues realmente mi menú no sea solamente algo que me, por lo que viva, sino que me ayude a vivir de una forma óptima sin causarme una ansiedad o un problema emocional derivado. Excelente. pues muchísimas Muchísimas gracias, gracias, Nayeli. Nayeli. ¿Tienes, por No, ejemplo, muchísimas. un contacto donde la gente que, no sé si consultas acá en Hermosillo? Sí, así es, tengo mi consultorio particular y aparte también tengo mi página de Instagram para que puedan ubicarme. Mi página de Instagram es nutrióloga Nayeli Amaya. Ahí pueden encontrar mis datos, inclusive mi número de celular, para que puedan hablarme en dado caso que quisieran tratar un poquito más algún problema nutricio, inclusive hasta cualquier patología. También soy nutrióloga clínica, lo cual les puede ayudar con patologías inclusive como diabetes, las cardiovasculares, hasta patologías de enfermedad renal, ¿no? Entonces, sí es importante, aparte de que sabemos que estos trastornos de la alimentación, pues también nos pueden ocasionar ya enfermedades cardiovasculares como tal, entonces, pues hay que tratar de prevenirlas y ya con esto nosotros pudimos identificar que quizás estamos teniendo una tendencia a un trastorno de la alimentación, pues hay que abordarlo de forma temprana para evitar que esto realmente nos ocasione complicaciones mayores. ¿Cuál es tu página, perdón? No, ¿mande? Sí, ¿la puedes repetir, por favor? Nutrióloga Nayeli Amaya En Instagram, ¿verdad? ¿En en Facebook no Instagram. tienes? Sí, también en Facebook. Pueden encontrarme en Facebook o en Instagram, De sin todos modos, problema. en la Excelente. descripción vamos a dejar todos tus datos, Nayeli. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo deseo que se sigan hablando de estos temas. No sé si sea mi percepción, pero se dejaron de hablar muchos años, los aceptamos, nos acostumbramos a vernos así, flaquitos. Entonces, deseo eso, que se sigan hablando en las escuelas, en las familias y algo más que quieras agregar, Ale. Pues sería todo. Darte las gracias, Nayeli, por aceptar la invitación. Excelente plática. Sí, No, Nayeli, muchas gracias. no, gracias a ustedes por la invitación y espero me sigan invitando a hablar de más temas. Realmente, como les digo, me encanta
transmitir un poquito quizás del conocimiento que tenemos para que esto pueda ayudar a muchas personas a prevenir inclusive o ya a tratar como tal estas patologías, porque sé que pueden dar bastantes complicaciones las cuales podemos prevenir a tiempo si logramos identificarlas. Como les digo, no es tan complejo identificarlas, con simples detalles podemos darnos cuenta, pero es importante pues hablar de ellas e incluso pues que se esté constantemente informando, ¿no? Así es. Así es. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, No, Nayeli. ustedes Bonita tarde, lo que queda. igualmente, que tengan una excelente tarde y gusto de saludarlas. Igualmente, un abrazo a las dos. Bye. Igualmente, Bye. bye bye.